Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Sin duda alguna, el alimento del cristiano lo constituyen la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, y la oración. Es necesario orar. Orar es el alimento del cristiano. Es necesario clamar. Clamar es pedir desde el fondo del alma, desde el fondo del alma, a veces con dolor, a veces con tristeza, a veces en medio del llanto. Orar es hablar con Dios. Orar es agradecerle a Dios. Y orar es pedirle a Dios. Pero a veces las respuestas de Dios no vienen inmediatamente cuando nosotros las necesitamos o creemos necesitarlas. Y si hay algo que duele mucho es el silencio de Dios. El silencio de Dios duele mucho. Particularmente a mí me duele mucho el silencio de Dios. Hay un versículo muy famoso del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está prometiendo responder al clamor. Es decir, que Dios sí responde. A veces responde con un no. No puedo darle lo que me estás pidiendo. A veces responde en el momento que Él cree, sí, pero en el momento que Él cree y no en el momento que nosotros creemos. A veces responde con el silencio. Y el silencio duele mucho. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué grandes y ocultas que tú no conoces? Porque en medio de la espera afloran la impaciencia. Y entonces Él nos da paciencia. En medio de la espera, de la respuesta, aflora la desesperación. Y Él nos da entonces la confianza en Él. En medio de la espera nos hace madurar espiritualmente, humanamente, eternamente. Pero insisto, el silencio de Dios duele mucho. Y debemos tomar en cuenta algo: Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de toda la humanidad y de cada uno de nosotros. Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Sabe lo que puede darme y lo que no puede darme. Y esto va con cada uno de nosotros los cristianos. Debemos aprender a esperar en Dios. Es muy duro. Muy, muy, muy duro esperar en Dios. Porque a veces es urgente lo que estamos pidiéndole a Dios y no lo vemos. Yo le digo: Dios, dame respuestas tangibles, tangibles. Dame lo que te estoy pidiendo ya, Señor. Incluso a veces pasan años uno pidiendo algo y no ve la respuesta. Pero debemos aprender a esperar, porque Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé, dice Jeremías 33, perdón. El Salmo 5, capítulo 1 dice la palabra: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Repito, Salmos 5, 1 y 2 dice la palabra: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir.
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Debemos seguir insistiendo en medio del silencio de Dios, que duele mucho, en medio de la espera de esa respuesta, seguir orando, seguir clamando. Y el Salmo 4, versículo 1 dice la palabra: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Insiste el Salmo en la oración. En medio del silencio de Dios, debemos seguir orando. En medio de la espera, debemos seguir orando. Si estamos impacientes, sigamos orando. Si estamos desesperados, sigamos orando. Si estamos sin esperanza, sigamos orando. Pudiera parecer contradictorio, caramba, un cristiano sin esperanza, pero terrenalmente hay cosas que nos atacan, situaciones adversas que nos hacen, que nos tumban, y esas cosas hay que entenderlas humanamente, pero debemos seguir confiando en Dios. A veces la tristeza aflora, a veces la tristeza nos invade, y en este momento tal vez yo estoy así triste, porque no veo la respuesta, porque no he recibido la respuesta de parte de Dios. Y tal vez tú que me estás viendo, estás en la misma condición que yo, y lo hago como una especie de consuelo de parte de Dios, porque esto lo establece la palabra de Dios. Sigamos esperando en Dios, sigamos confiando en Dios. Duele el silencio de Dios, duele. Pero si estamos impacientes, Él nos dará paciencia. Si estamos tristes, Él nos llenará de gozo. Si no tenemos esperanza de lograr esto o aquello, Él nos dará la esperanza. Él nos tiene la mejor respuesta. Él nos promete que responde a nuestra oración, que responde a nuestro clamor. Tal vez no sea lo que nosotros pidamos, tal vez sí sea lo que pidamos, pero lo cierto del caso es que Él nos dará lo mejor, lo que nos conviene. Porque, repito, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo escudriña. Él es Dios, nuestro refugio. Así que, hermanos, en medio del silencio de Dios, aprendamos a esperar en Dios. Sé que es difícil, pero aprendamos a esperar a Dios, en Dios. Un abrazo. Dios te bendiga.